para transmitir movimiento, transmitir esfuerzos, o bien acumular energía y entregarla en el momento, energía potencial, y entregarlo en forma de energía cinética cuando es requerida. Los resortes son elementos que generalmente son de material metálico. No digo generalmente porque hay resortes de otros materiales, pero normalmente, y tiene una justificación el hecho que se hagan de metales, y fundamentalmente con algunos metales, fundamentalmente con una línea de aceros que tienen la capacidad de tener, digamos, un campo elástico importante, y por lo tanto sabemos que el resorte, cualquiera sea, trabaja siempre en el campo elástico. Es decir, nunca, si el resorte trabaja en el campo plástico, es porque, digamos, se le ha generado una fuerza mayor que la que puede soportar y se deforma ya en forma permanente. Ese resorte ya no sirve una vez que trabaja en el campo plástico, porque tiene deformaciones permanentes y ya no va a trabajar correctamente. Vimos, en general, los materiales, en clases anteriores, las características generales, y nos abocamos después a los resortes helicoidales que trabajan a la compresión. Y vimos, por ejemplo, un ejemplo puede ser las válvulas de los motores de combustión interna, y bueno, y muchas aplicaciones en los cuales, al comprimirse entre dos posiciones, trabajan en las dos posiciones, la posición indicada y la posición operativa, que es la en la cual se encuentra más exigido. El resorte nunca conviene que se trabaje entre la posición libre, que cuando no está sometido a ninguna carga, ni tampoco cuando está completamente comprimido, que es cuando está sometido a la máxima fuerza posible, que hace que se unan todas las espiras. Esos dos casos límites generalmente en la práctica no conviene utilizarlos, digamos, en los trabajos reales, es decir, en las situaciones de régimen. Bueno, hoy vamos a ver otro tipo de resortes. Digamos, una vez que hemos visto la teoría, que es la que vimos, Wall, cómo nosotros justificábamos la falta hacemos el cálculo como que fuera un tramo de una varilla recta, y ahí aplicamos los momentos torsor, etcétera, toda la teoría que vimos, pero en realidad el espiral tiene una curvatura, y para salvar esa curvatura, el error producido, aplicamos el coeficiente de Wall, o el índice de Wall, y con eso, digamos, se cometió un error menor al 2%, y por lo tanto los resultados son casi exactos. Bueno, lo que vamos a ver hoy son resortes helicoidales, pero que trabajan a la tracción. Es decir, que nosotros partimos de una longitud mínima y, digamos, son estirados. Profe, Sí, disculpe que siempre le moleste. ya sé, ya sé. ¿Está No sé, compartiendo? no sé de qué me quiere hablar. No, ya pongo a grabar. Está bien que me lo diga, Sí, pero eso dímelo. y otra si estaba compartiendo pantalla porque no se ve nada. No sé No si está estoy. hablando Bueno, nomás. bueno, no importa. Porque estoy haciendo Listo, una perdón. introducción. En realidad no hemos hecho nada. Ya, ahora empezamos. Así que Bueno, perfecto. profe, listo. Me No lo molesto cortaste más. en el momento justo. Bueno, ponemos compartir, perfecto, y todo lo que hay que poner. Muy ansiosa. No, no, está bien, perfecto. Por un lado, vamos a grabar, ¿eh? Recording in Estamos. progress. Y por otro lado, vamos. ¿Ahí estoy compartiendo o todavía no? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, acuérdense que este tema lo vimos o lo estamos viendo de dos libros.
Uno es este, que lo tienen ustedes, están en el Dropbox, que se lo puso Carlos Paz, ¿no? O si no, yo también se los puedo subir al campus, ¿no? Que es, en realidad no es un libro, es un tratado nada más que de resortes, ¿eh? Del ingeniero Carlos Jerez, que es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, y el otro que sí es un libro, que es uno de los, digamos, de los libros cabecera de la materia, que es el Robert Mott, y entre los dos estamos desarrollando el tema. Bueno, lo que había dicho, y ahora sí va porque está grabándose y empezamos el tema, es que hoy vamos a empezar a ver un tipo de resortes helicoidales sometido a fuerzas también axiales, pero de tracción. Es decir, nosotros arrancamos de una longitud mínima, que es la longitud inicial, y las deformaciones hacen que el resorte ahora se estire, ¿sí?, en su campo elástico, o sea que las cargas aplicadas van a estirar el resorte dentro de determinados valores que aseguremos que las deformaciones sean en el campo elástico. Bien. Algunas consideraciones, las leemos rápido acá y las analizamos después. Dice, estos resortes sometidos a cargas de tracción se caracterizan por tener un ángulo de inclinación muy pequeño. Prácticamente las espiras están pegadas una con otra para poder aprovechar al máximo el alargamiento, digamos, que se le puede producir. Entonces, el ángulo de inclinación o ángulo de hélice que le llamábamos es muy pequeño o casi nulo. De modo que al estar descargados, las espiras suelen estar en contacto prácticamente, o sea, totalmente cerrado, porque deben contar con un elemento que permitan transmitir la carga desde el soporte hasta el cuerpo del resorte. Este otro tema. Nosotros en el caso de los resortes de compresión, en los dos extremos tratamos de que sean planos para colocar algo ahí bien plano en el cual transmitir la fuerza, digamos, de compresión. Acá en cambio tenemos que buscar un gancho o algo de donde agarrarnos para poderlo estirar al resorte. Y bueno, y ahí vamos a ver las distintas alternativas que se hacen en la práctica. Este problema inicial de diseño puede resolverse colocando un dispositivo externo en los extremos del resorte, como ser un tampón roscado, un gancho giratorio, cosa que en la práctica casi nunca se da. Pero de esta forma, en el proceso de fabricación se incrementaría considerablemente el costo del producto terminado. Por lo que habitualmente, y esto acá lo subrayo, se fabrica un gancho fijo en los extremos del resorte con el mismo alambre de las espiras. O sea que los extremos se hacen en forma de gancho para poder agarrar el resorte y estirarlo con el mismo alambre con que se viene, digamos, desarrollando las espiras del mismo. Bueno, dicho eso, veamos algunas construcciones que se utilizan de tornillos de tracción. Entonces, necesitamos los extremos, dijimos, elementos que permitan enganchar o agarrar para poder estirar al resorte. Y ahí, bueno, entre ellas, los extremos más comunes son estos, la de media espira abierta, en el primer caso, es decir, equivale prácticamente a la mitad de una espira, pero a 90 grados respecto de las otras espiras, de manera tal que, bueno, podamos tomar de ahí la carga. Digamos, una situación donde se estira mucho más, para asegurarnos poder tomar agarrar, digamos, el resorte para poder trabajar con él o estirarlo. Estos son otras soluciones que son cuando se tuercen las espiras, como en este caso, y tiene dos giros, tienen un doblez acá y otro doblez que acá no lo vemos y lo vemos. Este tipo de solución, el problema es que debilita mucho el material y si vamos a transmitir esfuerzos muy grandes, generalmente en estos, digamos, en estas partes que se tuerce, digamos, se produce una torsión importante, generalmente son las más débiles, que es donde se suele cortar ante un esfuerzo grande, se suelen cortar los
los resortes de este tipo. No en las espiras, sino en los extremos. Bien. Entonces, esto nos da, como dice acá, para solucionar estos problemas, dice, la figura 8A y 8B muestra uno de los métodos más utilizados para el diseño de ganchos fijos. O sea, acá tenemos un mismo gancho visto de frente y visto de perfil. Como se hace la última espira, como se le hace el gancho, siguiendo con el mismo alambre de diámetro D, con un radio R1, normalmente el mismo radio que el radio del resto de las espiras, solo que está 90 grados, 90 grados respecto al eje, digamos, o al plano de las otras espiras. Esto representa realizar una gran torsión en toda esta parte, que es lo que normalmente, les decía, debilita al resorte. Acá lo estamos viendo de perfil, sometido a la misma carga de tracción, y acá tenemos una solución que no siempre se hace, pero que es mejor. ¿Por qué? Porque lo que se hace, se va disminuyendo el diámetro de la espira, y con el diámetro más chico se logra hacer el gancho. Por lo tanto, el momento, que es lo que va a generar la torsión de la espira del gancho, que es la que en definitiva produce la rotura, al ser menor el radio, el momento generado por la fuerza, por la distancia, al centro va a ser menor. Entonces, una forma de mejorar, digamos, las tensiones que se generan en los resortes, en los extremos de los resortes sometidos a tracción, es reducir el diámetro de las espiras en las últimas y hacer que el gancho sea con un diámetro menor, con lo cual el momento torsor generado también va a ser menor y por lo tanto las tensiones generadas se aumentan. Bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Qué diferencia hay entonces entre un resorte sometido a la tracción y uno a la compresión? ¿Cómo es la longitud inicial en un caso y cómo es en el otro? En el caso de compresión tenemos la longitud máxima antes de, y en la medida que después está sometido a la compresión, disminuye su longitud, generalmente comprendida entre la longitud de operación y la indicada, que son intermedias, no es ni la libre ni la totalmente comprimida. En los resortes de tracción, prácticamente el resorte tiene todas las espiras pegadas una con otra y se somete a la tracción y se despegan, digamos, generando un huelgo entre las espiras hasta un valor máximo que soporte el material del resorte. Bien. De acá, nosotros habíamos visto también, todo esto es para resortes de compresión, el pandeo, etc. Pregunta, un resorte sometido a tracción, ¿puede generar pandeo? Acá tenemos resorte sometido a pandeo. Para que haya pandeo, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué características? Compresión. Claro, que para que haya pandeo generalmente es cuando es muy esbelto, o sea, un diámetro del resorte chico y muy largo, entonces es muy esbelto. Si le aplicamos una carga según el eje, ¿no es cierto? Dentro de determinados valores tiende a formar el pandeo, es decir, a pandearse hacia un costado o el otro. En cambio, si nosotros lo sometemos a tracción, ¿puede pasar eso? No, porque generalmente arrancamos de la longitud mínima y lo vamos estirando. Lo que puede ocurrir es que le apliquemos una carga superior a la que soporta el resorte y lo estiremos más de la cuerda y bueno, y lo rompemos, lo deformamos plásticamente y ya no sirve más. Un resorte, por ejemplo, de este tipo, un resorte
de tracción solían ser, no sé, todavía creo que vienen, unas balanzas en las cuales en un extremo se colgaba el peso y en el otro nos daba un dial. En función de lo que se estiraba el resorte, nos marcaba una aguja el peso que correspondía directamente. Entonces, en función de lo que se estiraba, a ver, tenemos algo acá, si no vamos al otro libro. Bueno, acá está, por ejemplo, este resorte, esta es la condición inicial, y si le aplicamos una fuerza de tracción ahora, lo estiramos. La deflexión, que es F, es lo que se estira cuando le aplicamos P. Si está dentro del campo elástico, hay una relación entre P aplicada, la fuerza, y lo que se estira o deflexiona. Esa relación, ¿cómo se llama? Entre la carga aplicada y lo que se estira en este caso. Lo mismo pasaría si analizamos un resorte que se encoge dentro del campo elástico. La deflexión, la relación entre la fuerza aplicada y lo que se deforma, es una característica propia del resorte. ¿Cómo se llama? K, que era constante elástica del resorte. Es una constante, digamos, dentro del campo elástico, que es constante entre la fuerza aplicada y la deformación producida. También le suelen llamar módulo de Young, porque expresa la linealidad que hay entre las fuerzas y las deformaciones dentro del campo elástico. Bueno, todo esto ya lo habíamos calculado. Vamos a ver ahora, y eso lo vemos mejor en el otro libro, que todas estas fórmulas que habíamos determinado para los resortes de compresión son válidas para este caso. En este caso F es la deflexión, es decir, lo que se deforma. Habíamos llegado a esta fórmula que estaba en relación a las espiras activas, el diámetro medio del resorte, en este caso el, el módulo elástico transversal para los efectos de la torsión, el diámetro del alambre, y P la carga aplicada. Esta expresión que habíamos obtenido es la misma, ya vamos a ver cómo se la aplica en este caso. Lo mismo habíamos visto con las tensiones, solo que en este caso vamos a ver qué tensiones se generan. En el resorte sometido a compresión teníamos exclusivamente tensiones de corte, que eran la suma de dos términos, las tensiones de corte producidas por torsión de la espira y las tensiones de corte producidas por el efecto cizalla, digamos, entre las fuerzas perpendiculares. La suma de las dos son tensiones de corte, se suman y nos daba la tensión total que actuaba sobre, digamos, cada sección de alambre del resorte. Bueno, acá no lo vemos porque es lo mismo, pero vamos directamente al otro libro donde analizamos más en detalle para este tipo de resorte que estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer, como así. Bueno, el resorte de compresión que hemos visto, vimos un problema de aplicación, resortes de extensión, vamos a agrandar un poquito más.
Bueno, resorte de extensión, porque esto viene de la traducción del inglés, en realidad son resortes de tracción. Nosotros al tipo de tensiones o esfuerzos que son según el eje, ¿no es cierto? En este caso el resorte, y tratan de abrirlo, le llamamos tracción. La misma dirección, pero en sentido contrario, cuando tratan de comprimirlo, compresión. En la traducción normalmente varios libros le llaman extensión a la tracción. Se trata de eso. Entonces, vemos algo y lo charlamos. Dice, los resortes de extensión o de tracción son diseñados para ejercer una fuerza de tracción y para almacenar energía. Estamos totalmente de acuerdo. Se les fabrica con espiras helicoidales muy próximas, de apariencia similar a los resortes helicoidales de compresión. Ahora hay algo muy distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los resortes de extensión están fabricados con la espira adyacente en contacto. Claro, nosotros para aprovechar al máximo la tracción que se estire, digamos, la situación inicial nos conviene que prácticamente esté compacto, esté cerrado el resorte cuando no hay cargas. Entonces, cuando le aplicamos carga de tracción, empiezan a abrirse las espiras para utilizar de la mejor manera el campo elástico, digamos, las deformaciones. La mayoría de los resortes de extensión, tracción, están fabricados con espiras adyacentes en contacto, de tal manera que se debe aplicar una fuerza inicial para separarlas. Acá aparece algo distinto. Entonces, si todas las espiras están pegadas, unidas, para poder empezar a trabajar el resorte le tenemos que aplicar una fuerza, una carga inicial que la separe. Una vez separada la espira, ahí va a empezar a hacer, digamos, a tener sensibilidad. O sea, aplicamos una fuerza, se estira un poquito más. Aplicamos más grande, se estira un poco más. Pero al principio es como que necesitamos aplicar una fuerza inicial que venza, digamos, esa situación inicial de estar compacto totalmente el resorte. Una vez que logramos separar mínimamente las espiras, ahí recién empieza a trabajar, digamos, siguiendo las características de proporcionalidad dentro del campo elástico. Dice, una vez separadas, la fuerza es linealmente proporcional a la deflexión, igual que para los resortes helicoidales de compresión. La figura 9.19 muestra un resorte de tracción típico y la 20 muestra el tipo característico de curva carga-deformación. Por convención, la fuerza inicial se determina al prolongar la parte recta de la curva hasta la deflexión C. Veámoslo. Acá está. Por un lado, acá está representado un resorte de tracción. En los extremos tenemos dijimos, los elementos que permiten poder agarrarlo y estirarlos. La longitud libre, si se fijan, se considera desde el diámetro interno, lo cual, bueno, lo acepto, pero en las normas IRA en realidad es desde el diámetro medio del alambre de las secciones extremas, tendríamos la longitud libre. Acá lo considera desde el punto mínimo, es decir, el punto inferior o interior del alambre, y del otro extremo le llama longitud libre. Es muy común en nuestro sistema internacional de mediciones que esto mismo sea en el punto medio, es decir, en el diámetro medio de los alambres y no en los extremos menores. Bueno, una diferencia. El espacio libre es lo que se deja para poder pasar algo, para tomarlo algún elemento que permita tomar la carga que queremos transmitirlo al resorte. Longitud del cuerpo comprende la longitud de todas las espiras en la situación de compactas, es decir, tocándose una con otra,
que es la situación inicial, cómo se encuentra el resorte antes de trabajar a la tracción. Entonces tenemos longitud del gancho, que es donde se la toma, por eso está abierto. Si se fijan, en el extremo este está abierto para permitir que pase algo de donde tomar el gancho y estirar. El otro lado, en cambio, generalmente está cerrado. Pueden ser iguales los dos extremos, pero le llaman espiral porque está cerrada. Este es el gancho porque se deja abierto un espacio para poder introducir un elemento para producir la fuerza de tracción. El diámetro interior es el diámetro entre los puntos interiores de la espira. Bueno, el diámetro del alambre, todo lo demás son elementos de todos los resortes muy fáciles de interpretar. Visto de frente, acá tenemos el diámetro exterior y el diámetro medio es justamente el de la sección intermedia del alambre. Lo que decía también el libro que leímos recién es lo siguiente. Nosotros, ¿cómo determinamos la fuerza inicial que tenemos que aplicarle al resorte de tracción para que se despegue en la espira y recién empiece a trabajar correctamente? Entonces, lo que tenemos es, si hacemos un ensayo del resorte y tomamos distintas cargas y distintos alargamientos, nos va a generar un gráfico de este tipo, en la cual hay una zona, la primera, donde no hay linealidad, hasta que empieza la zona lineal o de proporcionalidad. ¿Cómo determinamos la fuerza inicial que hay que aplicar para que se despegue en la espira? Bueno, prolongando la zona esta de proporcionalidad hasta cortar el eje, nos da ahí la fuerza o la carga inicial que tenemos que aplicarle al resorte para separar la espira y a partir de ahí empieza a trabajar correctamente. O sea que una pregunta podría ser, ¿cómo determinamos la carga inicial que tenemos que aplicarle al resorte para que pueda empezar a trabajar correctamente? Prolongando, en este caso la recta, de la zona de proporcionalidad hasta cortar el eje. Como esto está en escala, P1, ¿no es cierto? Según escala nos va a dar la fuerza necesaria para abrir la espira del resorte y que pueda empezar a trabajar correctamente. Esto que está acá está también relacionado y nos pone en abscisas índice del resorte. El índice del resorte habíamos visto, esto es lo mismo que para los resortes de compresión que habíamos visto. Y el índice del resorte C es la relación entre el diámetro medio, entre el diámetro medio del alambre, diámetro medio del resorte sobre el diámetro del alambre, perdón. Este valor que valía 7, 8, 10 hasta 12, este índice del resorte nos sirve para entrar varios gráficos, inclusive al índice de Wall y otros más, que son necesarios cuando dimensionamos o construimos un resorte. En este caso, este gráfico, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que en función del índice del resorte, sabemos entre estas dos curvas acá, cuál es la zona para cada valor del índice del resorte, cuál es la zona entre la tensión torsional máxima y la mínima aconsejable para inicial para poder abrir las espiras. O sea, es para un poco guiarnos cuánto debería ser esa fuerza inicial que tenemos que aplicar para abrir el resorte y que después a partir de ahí trabaje correctamente. Entonces acá nos da un intervalo considerado conveniente para los distintos índices del resorte, y cuando, de hecho lo vamos a ver en un problema, cuando estamos diseñando un resorte, nos sirve como referencia para saber si está bien lo que las variables que hemos adoptado. Bueno, dice, con frecuencia las partes más débiles de un resorte de tracción son sus extremos. Eso ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque si en el extremo tenemos que hacer el gancho y la otra espira de igual forma.
y eso genera toda una deformación extra y una torsión extra del alambre que lo debilita considerablemente. Entonces, con frecuencia las partes más débiles de un resorte de tracción son sus extremos, en especial en casos de carga de fatiga. Por ejemplo, el extremo con la espira de la figura 922, y lo vamos a ver. Este resorte aquí, ¿qué tiene este resorte? Veamos lo que dice. Ese resorte lo que dice es, por ejemplo, el extremo con la espira de la figura 922 tiene un gran esfuerzo flexionante en el punto A y un esfuerzo cortante por torsión en el punto B. A continuación se calculan aproximaciones de los esfuerzos en esos puntos. Bueno, acá tenemos el resorte. Visto de perfil, vamos a tener, cuando nosotros tenemos que doblar el extremo para hacer el gancho este, entonces se flexiona, hay una flexión del alambre, una flexión del alambre, y por lo tanto genera tensiones normales por flexión. Esas tensiones normales las determinamos con esta expresión. Esta expresión donde, bueno, tensión en el punto A, es decir, en un punto de la sección de este alambre, va a ser igual a... Esta expresión de dónde sale? Sale de cuando tenemos flexión, ¿se acuerdan? O sea, cada vez que hay flexión, las tensiones que se generan nos daban una fórmula en la cual teníamos la fuerza actuante, el diámetro medio, este surgía de que teníamos que poner la sección, el momento de inercia de la sección resistente, que era pi por d a la cuarta sobre 32. Bueno, con los otros valores se simplifica y nos queda 16 por el diámetro medio del resorte, por la carga operativa, fuerza operativa, K1, que es el coeficiente de Wall adaptado a esta situación, pi y el diámetro del alambre al cubo, ¿no? Más este otro efecto que es por las fuerzas normales, es decir, aplicada directamente. Esto sería la fuerza aplicada sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4, este de acá abajo, que es la sección que se banca, que es la sección del alambre que se banca esta fuerza. Entonces, estos dos términos son tensiones de tracción ahora, generadas sobre la sección A, por ejemplo, una sección donde se le ha hecho esta espira, digamos, en el extremo. Entonces, acá se está como calcula el coeficiente de Wall, lo podría haber sacado el gráfico, hemos visto, pero bueno, también lo podemos sacar más exacto analíticamente, reemplazando C, en este caso C1, la relación entre el diámetro medio y el diámetro del alambre. Bien. Bueno, el otro esfuerzo que calcular, digamos, en la zona de los ganchos tenemos entonces ahora flexión, visto acá está, viste, porque está flexionada esta respecto a una, si tuviéramos el alambre vertical, acá ha sido flexionado. Genera esa flexión, tensiones, normales, que son estas, debido a la tracción y debido a la atracción, perdón, y debido al efecto de la flexión. En este otro caso, que es la misma espira vista de perfil, vemos que hay una sección que es esta, que también, al ser doblada, se genera sobre la misma un efecto de torsión. Entonces, el efecto de torsión o esfuerzo tensión de torsión, torsional,
se lo calcula con la misma fórmula anterior, pero con los elementos que tenemos, porque son tensiones de corte y no tensiones normales. Acá sería pi por el diámetro del cubo a la cuarta sobre 64 y acá dividido 32, por eso que al hacer todos los reemplazos y simplificaciones queda un 8, no un 16. Bueno, por el diámetro medio, lo mismo, la fuerza aplicada, K2 a diferencia de K1 es el coeficiente de Wolff para este caso, es decir, para estas tensiones que se generan en esta sección, la sección B. Bueno, veamos una aplicación directa de todo esto. Dice, esfuerzo admisible en resortes de extensión o de tracción. El esfuerzo cortante torsional en las espiras del resorte y en las espiras extremas se pueden comparar con las curvas 19.8 a 19.13, que son las que vimos de los distintos aceros, y ahí nos dan para cada tipo de servicio las tensiones recomendadas como máximas que no tenemos que superar. Algunos diseñadores reducen 10% de los esfuerzos admisibles. El esfuerzo flexionante de la espira extrema, como lo obtenido en la ecuación 913, ya vamos a ver, deben compararse con los esfuerzos flexionantes admisibles para resortes de torsión, los cuales se describirán en la sección siguiente. Bueno, no, vamos al grano. Hagamos el problema y vemos cómo aplicamos todo lo que hemos estado viendo. Dice, se va a instalar un resorte helicoidal de extensión o de tracción, digamos, en un cerrojo de una máquina lavadora comercial grande. Cuando el cerrojo cierra, el resorte debe ejercer una fuerza de 16,25 libras en la longitud entre los puntos de fijación, que es 3,5 pulgadas. O sea que este resorte en la posición más cerrada va a tener una longitud entre los puntos de fijación de 3,5 pulgadas. Y la fuerza aplicada para que ello ocurra es de 16,25 libras. Dice, al abrir el cerrojo, es decir, lo estiramos al resorte, el resorte se estira hasta una longitud de 4,25 pulgadas con una fuerza máxima, o sea, para poder estirarlo hasta 4,25 pulgadas se tiene que hacer una fuerza de 26,75 libras. Se desea que el diámetro exterior del resorte sea 5/8 de pulgada, digamos, en vez de ponerlo en fracción, ponerlo en decimales sería 0,625 de pulgada. El cerrojo funcionará solo unas 10 veces al día, por lo que el esfuerzo de diseño se basará en un servicio promedio. Un alambre de acero ASTM A227, o sea, nos pide o nos solicita diseñar con ese acero o con ese material el resorte. Ese es el problema que nos... Bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es un procedimiento, como hicimos antes, pero directamente vamos haciendo los pasos y vamos resolviendo a la vez, para que no sea tan pesado. Dice, como antes, se presentará el procedimiento sugerido para el diseño en forma de pasos numerados, seguido de los cálculos para este conjunto de datos. Bueno, acá en este caso, ya vamos a ver después, cuando hagamos el repaso para el parcial, ahí yo le voy a dar
en el repaso un problema, porque hay miles de problemas que se pueden hacer sobre el resorte, pero vamos a hacer un problema distinto a este, aplicando los mismos conceptos, y en la evaluación va a ser un problema muy similar al que vemos en el repaso. No obstante, todos los problemas tienen que tener una estructura o algún punto de partida similar y utilizar las ecuaciones, fórmulas que se correspondan. Dice, paso 1. O sea, lo que sabemos es cuál es la fuerza máxima que va a soportar y la longitud que va a tener cuando aplicamos esa fuerza, y la longitud mínima y la fuerza que va a estar haciendo para ese valor. Para esa fuerza, digamos, el valor de su longitud. Entonces, acá supone un par de cosas para empezar, lo cual es muy común en el diseño de elementos de máquina. No siempre partimos de tener en mano todas las incógnitas. En muchos casos nosotros tenemos que suponer algunas cosas para poder empezar, suponer qué material me conviene más, entonces pongo todas las características y puede suceder después que llegamos a la conclusión que no era el material mejor para esa aplicación. Pero bueno, así en muchos casos es como se diseña el elemento en máquina. Se propone algo y después se lo verifica. En este caso, supongamos un diámetro medio tentativo y un esfuerzo de diseño, una tensión de diseño tentativo para el resorte. Entonces, si el diámetro medio, 0,500 pulgadas, 0,5 pulgadas. Ese es el diámetro medio del resorte. Entonces, dice, para el alambre ASTM A27 en servicio promedio, es razonable un esfuerzo de diseño de 110.000 PSI. Entonces, él adopta, para iniciar el problema, adopta dos cosas. Primero, el diámetro, un diámetro medio, que lo considera 0,500 pulgadas, y lo que hace también es considerar un esfuerzo, es decir, una tensión, ¿sí? Determinada. Entonces, partimos entonces de suponer dos cosas. Nosotros imponemos el diámetro medio del resorte y el material con el cual se lo va a construir. Paso 2, dice, calcule un diámetro tentativo del alambre con la ecuación 9,4 para la fuerza máxima de operación. Para la fuerza máxima de operación, el diámetro medio y el esfuerzo de diseño supuesto con un valor K de 1,20. Bueno, la expresión 19,4 en realidad era la que de acá determinamos el tau, es decir, la tensión de corte. Entonces, en ese caso, tensión de corte es 8K por F0 por diámetro medio, dividido pi por el diámetro del alambre del resorte. Ese sería tau sub D, que es la tensión de corte, cómo se la determina. Eso mismo lo vemos, lo habíamos visto para los resortes de compresión, y los llevo allá para hacerles recordar, porque estas son las fórmulas que más se utilizan, las 3 o 4 formulitas que vamos a ver ahora. Bien. Acá, si nos fijamos, tenemos distintos materiales. Esta curva, cada uno es para un material distinto. El que nos proponen para este resorte es una ASTM A227 estirado en frío. Las mejores calidades de resortes son aquellos que se estiran y se doblan en frío, porque logran la mejor
digamos, los mejores materiales en ese caso, ¿sí? Cuando son trabajados en frío y estirados, bueno, dentro de determinados líquidos. Entonces, acá tenemos el material que nos dicen o nos proponen con el cual que tengamos que diseñar el resorte. El servicio promedio es la curva intermedia, porque está previsto que 10 veces al día se enciende o se apaga. Entonces es un valor promedio, no podemos poner un servicio ligero ni severo, es intermedio. Entonces, diámetro del alambre en pulgada, hemos supuesto un diámetro, o lo hemos calculado, todavía no hemos calculado eso, pero bueno, esta es la expresión o la curva del material que vamos a volver sobre el mismo para determinar algunas cosas. Bueno. Acá está. Bien, acá tenemos el problema. Paso 1, entonces arrancábamos, presuponíamos, ¿sí? En un problema, en todo caso, para el problema parcial, yo le pongo esos valores que de entrada como para que no arranquen con cualquier valor y estén años haciendo prorrateo hasta que lleguen a valores más o menos lógicos. Les digo más o menos, adoptamos de entrada tal diámetro y tal tensión de diseño, que son los valores que necesitamos para arrancar. El diámetro medio, 0,500, el diámetro medio del resorte. Y para el material en servicio promedio, mismo, es razonable un esfuerzo de diseño 110.000 PSI. Ya lo vamos a verificar en el diagrama que hemos visto recién para el material A227. Segundo paso, calculamos el diámetro tentativo del alambre. En base a los datos que hemos dado, calculamos el elemento, el diámetro del alambre, que está relacionado para que resista, en función de esta fórmula, resista las fuerzas aplicadas. Entonces, calcule un diámetro tentativo de alambre con la ecuación 19,4 para la fuerza máxima de operación, el diámetro medio y el esfuerzo de diseño supuesto con un valor de 1,20. O sea, lo que hemos hecho acá es determinamos el diámetro del alambre partiendo entonces de todos supuestos por ahora. Entonces, 8 por K, que es 1,20, por la fuerza aplicada, la FO, la fuerza de régimen, que era cuando el resorte estaba más abierto, en este caso, 26,75 pulgadas. 0,50 es el diámetro medio que hemos adoptado. De diámetro medio del resorte adoptado 0,50. En caso que después nos vayan dando, por ejemplo, en este caso, un diámetro que no se condice con la realidad, entonces, bueno, va a haber que tocar alguna de estas variables porque hemos supuesto no. Entonces, en la expresión que está acá, reemplazamos por los valores y nos da 0,072 pulgadas. Ese es el diámetro del alambre. Entonces, con ese valor del diámetro del alambre, vemos comercialmente a qué tipo de alambre se refiere. 0,072.
Todavía no, un poquito más abajo. Acá está. Acá está. 0,072, el diámetro 0,072. Nos tenemos que ir a la segunda columna, entonces, calibre, bueno, para alambre para acero, alambre para, bueno, en este caso para resortes, y buscamos 0,072, 0,072, el valor que nos dio del diámetro del alambre. Ese alambre, que es un alambre A, el material es 227, era 227, es un alambre que se utiliza mucho para resorte y para fabricación de pianos, más que nada. Y se lo designan con 15, código 15, o sea que es una STM 227 calibre, calibre número 15. El calibre número 15 es este 0,0720. Bien, esta tabla está en el libro que estamos viendo, el MOD, tabla 19.2. Volvemos al problema. Ahí estamos. Bueno, esto lo hemos visto, estamos acá, fuerza invisible, este era el problema. Ahora estamos acá. Perfecto. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Hemos supuesto un diámetro. Primero es lo primero que hacer, un diámetro medio del resorte. Después, hemos supuesto para el material que vamos a utilizar una tensión determinada de diseño. Entonces, el diámetro medio que vamos a suponer 0,5 pulgadas y la tensión del material 110 psi. Entonces, después con esos valores determinamos el diámetro del alambre realmente, utilizando esta expresión, en la cual a su vez da un valor tentativo del índice de Wolf, 1,20. Reemplazo todos los valores y me da en este caso 0,072 pulgadas como diámetro del alambre. DW, el diámetro del alambre que tiene que tener para soportar o estar sometido a tal situación de esfuerzos o tensión. Dice, para este tamaño existe disponible un tamaño estándar de alambre, usar el calibre 15. Paso 3. Determine el esfuerzo real de diseño para un tamaño seleccionado de alambre. Según la figura 19.8, con un tamaño de alambre 0,072, el esfuerzo de diseño es de 120.000. O sea, tenemos que ir a la expresión, al gráfico 19.8 y verificar
para este diámetro de alambre si verifica esta tensión de trabajo. Entonces, vamos allá. Bueno. Acá está. Este es el material que nosotros nos piden que usemos, el ASTM A227, servicio promedio, porque dice que arranca y apaga 10 veces por día esta máquina o este dispositivo, servicio promedio. Diámetro del alambre y esfuerzo en KSI, o sea, el esfuerzo, la tensión, o sí, en KSI. Para cero, bueno, por ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. 0,072 nos daba 60, 80 sería por acá, un poquito menos, y más o menos por acá los 120.000 PSI que daba, ¿cierto? En este análisis previo. O sea, que daba que serían las tensiones de corte máximas recomendadas para el material, el aerogenerador. En este caso. Estamos acá. Dice paso 4, entonces acabamos de terminar el esfuerzo de la tensión debida, que da 120.000. Paso 4, calcule los valores reales del diámetro exterior, diámetro medio, diámetro interior, índice del resorte y factor de Wolf. Estos factores son los mismos que ya se definieron para los resortes helicoidales de compresión, exactamente. Dimensionalmente son la misma cosa. Entonces, si el diámetro exterior, el especificado, 0,625, el diámetro exterior del resorte, no habían puesto así. Entonces, el diámetro medio es el exterior menos el diámetro medio de W. Entonces, 0,625 menos 0,072 da 0,553 pulgadas. El diámetro interior, el diámetro exterior menos 2 veces el diámetro del alambre, y entonces reemplazamos el diámetro exterior 0,625 y 2 veces el diámetro del alambre, que es este acá, y le da este valor. Finalmente C, que es el índice del resorte, la relación entre el diámetro medio y el diámetro del alambre. Esta relación da 768. El K recomendable para estos casos es, como tengo todos los elementos, trabajar con C y con los valores que sean, porque nos da mayor posibilidad de exactitud.
Dice, calcule el esfuerzo real esperado por el interior. Bien. ¿Les parece que hacemos un alto 5 minutitos? Y seguimos, así terminamos el problema. Con esto vamos a terminar la clase de hoy porque es más largo el problema. Bueno, Hacemos profe, 5 minutos, después lo seguimos y al último hacemos un repaso de todo el problema y terminamos la clase. ¿Eh? Si les parece, 5 bueno, minutitos. Son las 10:37 a las 10:42. Bueno, seguimos un ratito más. ¿Me escuchan? Sí, profe. Fuerte, claro, Bueno, profe. rápidamente repaso lo que habíamos hecho del problema, los pasos. Generalmente esto se da en muchos elementos de máquina cuando se diseñan. Es decir, nosotros tenemos algunos datos, por ejemplo, en este caso el resorte va a trabajar entre dos valores de longitudes, pero eso porque ya directamente la máquina a la cual nosotros vamos a aplicar ese resorte necesita que trabaje entre dos longitudes distintas y para cada una de ellas va a estar sometida a una fuerza distinta. Esos son datos del problema. Ahora, hay otros datos que no los tenemos y entonces nosotros, y eso en base a la persona que está más ducho porque trabaja en esto, dice, bueno, presupongo tal tensión de trabajo y presupongo tal diámetro medio, como en este caso, que son los dos valores del cual partió en el paso 1, que son presuntos, es decir, no son valores reales. Después se recalculan y se obtienen los valores verdaderos. En este caso, se parte de un diámetro de 0,50 pulgadas, medio del resorte, y considera que para el material elegido y el tamaño del resorte, las tensiones de diseño adecuadas están dentro de este valor, 110.000. Con esos valores y con también un índice o coeficiente de Wall supuesto, este generalmente siempre varía entre 0,15, 0,20, entonces él supone, arranca con uno de 0,20. Nos vamos a la expresión que nos define el diámetro del alambre, del resorte, que es la misma fórmula que era válida para los resortes de compresión, que esta fórmula la habíamos calculado en ese momento para el resorte de compresión y es exactamente válida que es lo mismo. Entonces, en realidad, la fórmula pone la tensión
de diseño igual a 8K por dividido pi por diámetro del cubo. Pero acá nosotros tenemos todos los valores, o por lo menos presuponemos cuánto es la tensión y presuponemos cuánto es el diámetro medio del resorte, que es 0,5. Entonces despejamos el diámetro del alambre y nos da 0,072 pulgadas. Este valor hay que asignarle un valor comercial. Entonces vamos a la tabla que habíamos visto hace un rato y vemos que sí, que hay un resorte de este material que económicamente o no está normalizado, existe en el comercio y se llama calibre 15. O sea que un alambre de acero ASTM A227, cuyo diámetro es de 0,072 pulgadas, decimos que es de calibre 15. Lo buscamos en la tabla y definimos. Bueno, después tenemos que recalcular valores para ver realmente los valores reales del resorte. Para eso, ¿qué hacemos? Paso 3. Determinamos el esfuerzo real de la tensión real de diseño para el tamaño seleccionado de alambre. Dice, según la figura 19.8, con un tamaño de alambre de 0,072 pulgadas, el esfuerzo de diseño es 120.000. Quiere decir que nos vamos a la expresión, al gráfico 9.8, 19.8. Acá está, 19.8. Alambre ASTM estirado en frío para un diámetro de 0,078, 0,080 casi, ya estamos casi acá. Para, dijimos, un servicio promedio que era 10 veces por día, nosotros activábamos este resorte, la apertura, digamos, del cerrojo. Entonces, este valor corta aproximadamente acá, directamente, por eso él pone 120 kilos PSI o 120.000 PSI. Esa va a ser la tensión, 120.000 PSI, que vamos a considerar porque ya partimos de un diámetro de alambre calculado. Ahora ya empezamos a recalcular todos los elementos. Con este diámetro calculado, que sabemos qué calibre es, determinamos la tensión máxima que soporta. Bien, entonces estamos acá. Determinamos, y acá lo determina paso 5, o sea, nosotros lo que habíamos determinado es a través del acá está, en la figura, el tamaño de alambre, para este tamaño de alambre, el esfuerzo de diseño o tensión de diseño, 120.000 PSI. Sigamos, calculamos los valores reales del diámetro exterior, diámetro medio, diámetro interior, índice del resorte y factor de Watt. Todo esto lo hemos supuesto hasta que
sea el diámetro exterior el especificado 0,625, que este era un pedido del enunciado. Entonces, el diámetro medio va a ser el diámetro exterior 0,625 menos 0,072, que es el diámetro del alambre que habíamos determinado. Entonces, la diferencia entre el diámetro exterior y el diámetro del alambre nos da el diámetro medio del resorte. El diámetro medio, o sea, ahora el diámetro interior es el exterior menos 2 veces el diámetro del alambre, y nos da 0,481. Tenemos el diámetro medio, el interior, el exterior, que es dato porque es dato del problema. Determinamos la relación entre el diámetro medio y el índice del resorte, que es el diámetro medio dividido el diámetro del alambre del resorte, 0,053 el diámetro medio, dividido 0,072, que era, acá está, el diámetro del alambre que habíamos determinado. De esa manera determinamos el índice del resorte, 7,68. Reemplazamos en la expresión de Wall, todos los lugares donde está C, 4C, le reemplazamos, bueno, por su valor, todos los lugares, y operamos y nos da 1,19. Nosotros habíamos supuesto 1,20 o el libro, o sea que acá variamos, rectificamos muy poco, a 1,19. Paso 5, calculamos el esfuerzo real, o la tensión real, esperado en el alambre del resorte bajo la carga de operación. Es decir, ahora aplicamos la expresión de la tensión de operación. Entonces, 8K lo tenemos, 1,19 el verdadero, ya recalculado. La fuerza de operación 26,75, que es dato del problema. Diámetro medio del resorte, el que calculamos recién, 0,553. Divido pi por el diámetro del alambre, del resorte, que era W, lo habíamos calculado acá, ¿no es cierto? Con esta fórmula teníamos el diámetro, el diámetro del alambre al cubo. Operando esto nos da 120.000 psi, que era el valor de tensión que suponíamos que va a actuar sobre el material del resorte, que es un valor aceptable, según el libro. Paso 6, calculamos el número de espiras necesario para producir la deflexión deseada. Entonces, hasta ahora sabemos cuántas espiras va a tener ese resorte. Con qué número de espiras tenemos que calcularlo. Entonces, calcular el número de espiras necesario para producir la deflexión deseada. Entonces, despejamos el número de espiras de la ecuación 19,6, es decir, este era el número de espiras, pero activas. Número de espiras activas, en este caso, y pregunta, cuando un resorte está sometido a tracción, ¿hay diferencia entre el número de espiras activas y el número de espiras totales? Una pregunta que les hago. Habíamos visto en los resortes de compresión, teníamos el número de espiras totales, pero el número de espiras activas eran menores, porque siempre los extremos o encuadrábamos o esmerilábamos, hacía algo teníamos que hacer para hacer plano el plano sobre el cual se actuaba la fuerza. En este caso, pregunta, el número de espiras en un resorte de la tracción, ¿debería ser el mismo que el número de espiras activas? ¿Alguien pueda contestar algo? Una intuición, bien. No, porque vos cuando lo estirás al alambre, los extremos, vos estirás todo. Entonces no tenés que limar o sacar un pedazo para que los planos queden bien paralelos. Vos acá lo tenés que estirar nomás. Entonces, toda la longitud del resorte lo utiliza todo. Y encima le tenés que agregar después los ganchos de las puntas, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, que
La longitud total va a ser la longitud de todas las espiras más la longitud de los ganchos de los extremos. Así que está bien la respuesta, muy bien. Bueno, entonces, paso 6, calculamos el número de espiras necesario para producir la deflexión deseada. Entonces, despejamos el número de espiras de la ecuación 19.6 y sustituimos, bueno, venimos acá a NA y nos va a quedar, despejábamos de acá G, que era para el acero el módulo de elasticidad, el módulo transversal debido a torsión, 11,5 por 10 a la 6. Este es el diámetro del 0,072 del alambre, 8 que es, bueno, constante, C que es la relación que habíamos visto acá arriba, C, índice del resorte, 768, entonces reemplazamos 768 el cubo, y K era 14, que era la constante. ¿Jugamos eso o no? Ahí Carlos calcula arriba. O sea, ahí está. Arriba del Bueno, DNA. pero acá, Arriba del número de espiras. Ahí en el paso 6. acá está, tenés razón. Ojo, tenés razón, lo que pasa es que son dos K distintos, no se confundan. Uno es el K, coeficiente de Wall, que podríamos llamarlo KW si quieren, K de Wall, y el otro que es K, este acá, que es, digamos, la constante elástica del resorte, la relación entre las deformaciones, y entre las cargas y las deformaciones. El título, o sea, el enunciado del problema, nos daba dos cargas, la máxima y la mínima, 26,75 libras, y la mínima, 16,25. Y nos daba también las longitudes respectivas. Entonces, de ahí podemos sacar K, que es digamos, la constante elástica del resorte, también que es 14, como bien dijeron ustedes, está, 14 libras sobre pulgada. Ese valor lo colocamos acá, tenemos todos los valores y determinamos el número de espiras activas que, como bien dijeron por ahí ustedes, corresponden con el número total de espiras. O sea que ese resorte necesita 16,3 y un poquito más de espiras para realizar, bueno, los esfuerzos y los estiramientos que hemos analizado hasta acá. Paso 7 dice calcular la longitud del cuerpo para el resorte y proponer un diseño tentativo para los extremos. Entonces, longitud del cuerpo del resorte, que sería NA, el número de espiras más 1 pone. Entonces, propongo usar una espira completa en cada extremo del resorte, la cual añade una longitud igual al diámetro interior del resorte en cada extremo. Lo que se ha hecho acá es agregar, poner la longitud total del resorte es el diámetro del alambre por NA, por el número de espiras. ¿Por qué? Porque están todos, digamos, nos estamos refiriendo al resorte cuando está sin carga. Entonces, todas las espiras están pegadas una del otro. Entonces, el número de espiras por el diámetro del alambre nos da la longitud. Y acá suma, más 1. Este 1 está relacionado con, bueno, con el extremo, con los extremos en el caso de los resortes de estiramiento, es decir, de tracción, que se le agrega por el gancho que hay que hacerle en el extremo. Entonces, 0,072, que es el diámetro del alambre, por NA, 16,3 más 1. Bueno, y esto da la longitud del cuerpo, 1,25 en pulgadas. El cuerpo le llamamos la parte donde están las espiras, que están una encima con la otra. La longitud libre total, la longitud
libre total es la del cuerpo, que acabamos de terminar, más le suma 2 veces el diámetro interno, que es esto acá. La longitud igual al diámetro interno, que es el diámetro, bueno, en el caso que los dos extremos, ya sea el gancho o con el otro extremo, generalmente una espira igual, pero 90 grados respecto a la otra, tengan el mismo diámetro. Entonces, sería la longitud del cuerpo, 1,25 más 2 veces, por los extremos, la longitud que se corresponde con el diámetro interno, y bueno, te da 2,21 pulgadas. Ese sería LF, que es la longitud, LF es la longitud inicial del resorte antes de empezar a ser estirado. Paso 8, calcular la deflexión desde la longitud libre hasta la longitud de operación. Bueno, entonces la deflexión va a ser la relación entre la longitud al principio, L0, menos LF, desde la longitud libre, perdón, hasta la longitud de operación. Esta es la longitud de operación y esta es la longitud libre. Entonces la longitud de operación, 4,25, y la longitud libre nos dio 2,21, que es lo que acabamos de calcular recién. O sea, la longitud libre en este caso es al revés de los resortes de compresión. La longitud libre es la menor, que es de donde parte, que están todas las espiras juntas, 2,21. Y en la medida que se va estirando, según la carga aplicada, aumenta la longitud de operación. Por eso que en este caso la deflexión es la longitud de operación menos la longitud libre, y bueno, en este caso 2,04 pulgadas. Acá hay un tema interesante que es cómo calcula, dice, calcular la fuerza inercial en el resorte. Es decir, habíamos dicho que al principio hay que aplicarle una fuerza al resorte para poder vencer que se abran las espiras, y a partir de ahí adquiere sensibilidad y empieza a trabajar dentro del campo elástico. Entonces, calcular la fuerza inicial esa, por la que las espiras apenas comienzan a separarse, se la puede calcular, pero hay que tener ojo, porque por ejemplo en este caso hace esa fuerza mínima necesaria para abrir o despegar la espira, se logra haciendo restar la F0, que es la fuerza operativa, menos el K por la elongación o deflexión debida al F0. Y esto en realidad es 14 por F0, que nos dio 2,04. Y esto nos va a dar algo que no puede ser, nos va a dar una fuerza negativa. ¿Y por qué sucede eso? ¿Cuál es el error? Dice, la fuerza negativa que se obtiene se debe a que la longitud libre es demasiado pequeña para las condiciones especificadas, y claro que es imposible. Entonces, hay que empezar con una longitud libre, un poco mayor, 250 en este caso. Habíamos supuesto la longitud inicial más chica. Entonces ahora con 250, 425 menos 250 da 1,75, bueno, y acá sí, de esta manera nos da una fuerza de 2,25. Esta fuerza inicial de 2,25 es esta fuerza acá que tenemos que aplicar para abrir las espiras antes de que empiece a trabajar . Esta fuerza acá, que surge de prolongar
la zona elástica, donde corta a las cargas, el P1 es justamente ese valor que acabamos de calcular. La fuerza mínima necesaria para abrir las espiras y a partir de ahí empieza a funcionar el resorte correctamente. Entonces, en este caso hay que tener cuidado, ¿ve? Y en este caso tantea en realidad hasta que le da un valor razonable. Eso en realidad realmente es una forma de cálculo que requiere mucha experiencia. Nosotros en los problemas vamos a adoptar algún otro criterio por el cual tengan que calcular, pero nunca así, digamos, al ojímetro, porque nosotros, digamos, al no dedicarnos a esto, no estamos con la precisión suficiente para que trabajar dentro de determinados límites cuando suponemos de antemano o una carga o una fuerza o una longitud, etc. Paso 10 dice calcular el esfuerzo en el resorte bajo tensión inicial y compárelo con los valores recomendados. Entonces, aplicamos en la zona elástica y proporcionalidad. Entonces, la tensión indicada es a la tensión, o sea, aplicada, tensión indicada y la tensión de trabajo, la tuvo, y lo mismo, la misma relación entre la tensión que entre la fuerza. Entonces de ahí despeja la tensión indicada y le da 10.100 PSI, que está dentro de los valores que veíamos en el gráfico, recomendable para la tensión indicada. Para ello entramos con este valor al gráfico y obtenemos el valor de la. Bien. Este es el gráfico al cual se refiere. Esta es la tensión inicial recomendada para abrir las espiras, que se recomienda que esté dentro de este intervalo para los distintos valores. Entonces, para 7, no llega a 8, al subir debería estar comprendido entre estos valores. Lo ideal. Esfuerzo torsional debido a la tensión inicial. Entonces acá estaríamos en 10.000 y pico el mínimo, y bueno, estamos un poquito abajo del mínimo requerido para abrirlo. O sea, estamos bien, el valor que nos dio, ¿no? Salimos así. Bueno, una pregunta. Acá dejamos el problema hasta ahí. Volvemos, acá tenemos un resorte de extensión. Esta es la longitud libre total. Esta es la longitud del cuerpo, que hacemos referencia. Este es el espacio libre para poder entrar algo ahí que puede estirarlo. Y estos son la longitud de espira, la longitud de gancho, longitud del cuerpo, y bueno, y los cálculos que hemos visto. Les voy a hacer una pregunta. Todo esto ya hemos visto.
Ah, estaba en el otro libro, ¿eh? Sí, acá. École, acá. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Acá tenemos un conjunto de elementos que conforman, acá hay por lo menos un par de sistemas que confluyen en distintos elementos. Sistema de suspensión delantero, generalmente de un vehículo, de un auto, el sistema de dirección y también, digamos, estos que son los palier que le llama acá, o también semiejes, que van a la caja, generalmente son, o que, bueno, salen de la caja y van a las ruedas, son los que le dan movimiento a las ruedas. También este otro elemento, que es la barra estabilizadora, que lo podemos considerar como parte del sistema de suspensión o no. Entonces, tenemos dos resortes helicoidales acá. Dentro del resorte helicoidal se mueve otro elemento que cierra acá arriba y acá abajo. Lo mismo este otro. Pregunta. Primero, este elemento que va acá adentro, ¿qué es normalmente? Dentro de los resortes, aquí. ¿Entre qué puntos o entre qué elementos debería yo ajustar el resorte para que trabaje correctamente? Y la otra pregunta sería, ¿este mismo resorte puede trabajar a la compresión y a la tracción o siempre va a trabajar a la compresión o a la tracción? Profe, con respecto a la segunda pregunta, Sí, ese resorte en particular trabajaría solo a la compresión. Si queremos hacer la tracción no podemos porque las espiras de por sí, o sea, si no tuviese carga el resorte, las espiras estarían separadas naturalmente. Si no puede trabajar a la tracción. Si lo hace no sería un uso muy óptimo. bien. Sin embargo, fíjate, está bien lo que decís vos, pero sin embargo, es un resorte que está pensado para que pueda trabajar a las dos cosas. Te explico por qué. Supongamos que tenemos acá, acá le faltan, digamos, acá están los discos de freno, ¿no es cierto? Acá le faltan las ruedas en los extremos, ¿no es cierto? Supongamos entonces que este es el tren delantero y va el tren delantero del vehículo y hay una zanja, un tremendo pozo, una zanja. Entonces, ¿qué hace la rueda? Copia el terreno, cae dentro del pozo o de la zanja, y entonces, ¿qué hace el resorte? ¿Se comprime o se estira? Se comprime, si cae dentro de una zanja. Al principio cuando está cayendo se estira. Obviamente Ah, cuando entra en contacto ahí se comprime. bien. Es decir, en realidad cuando queda en el vacío y baja hasta tocar el piso donde sea, se estira el resorte. Una vez que hace pie, ¿no es cierto? Empieza a encogerse, es decir, en la medida que por un lado, porque teóricamente acá arriba, este resorte va unido al chasis del vehículo. La idea es que el vehículo se trate de mover lo menos posible, es decir, que el vehículo no se dé cuenta que haya un pozo, sino que el que se estire sea la rueda y que después el elemento de suspensión, bueno, compense eso, pero que la parte superior no se entere casi o muy poco. Eso sería
en principio una buena suspensión. O sea que en este caso se va a estirar el resorte hasta un cierto punto que toca la rueda en la parte inferior del pozo, bueno, y ahí después recupera. Y si hay un lomo de burro, ¿qué le pasa? Se comprime y después se estira. Claro, hace el circuito inverso. Ahora bien, este elemento que está acá en medio, no está nada más que no es decorativo, sino que cumple una función. ¿Tienen idea qué función cumple? Supongamos que agarra el lomo de burro, que dijimos el último. Entonces, la rueda agarra el lomo de burro, sube, se comprime el resorte. Cuando pasa el lomo de burro, el resorte, ¿qué hace? Tiende a devolver, porque cuando se comprimió, adquirió energía potencial. Cuando después puede estirarse, ¿qué hace? Devuelve la energía potencial. ¿Y qué pasa? Como eso no, cuando llega a la posición de equilibrio, debido a la inercia, no para el resorte, sino que pasa para el otro lado y empieza a oscilar en torno a la posición de equilibrio. Entonces, este resorte empezaría a subir y bajar, y ese efecto se lo trasladaría el auto. El auto estaría amacándose así para arriba y para abajo, lo cual es algo indeseable e inclusive peligroso. En ruta empieza a bailotear así, bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía potencial se la tenemos que sacar para que vuelva el sistema a la situación de equilibrio lo antes posible. Se le pone este elemento que en este caso no siempre va así instalado, pero esta es una de las instalaciones más comunes, es decir, colineal con el resorte, en el medio se coloca lo que se llama el amortiguador. El amortiguador que va unido, al igual que el resorte, ya hacia arriba, y abajo va al sistema que se mueve con la rueda. Entonces, cuando se comprimió el resorte y ahora tiende a estirarse, ¿qué pasa? Entonces, parte de esa energía se le obliga a través del amortiguador, se le hace, digamos, difícil el camino. Entonces, hay dentro del amortiguador unos orificios que hacen pasar un fluido, que es un aceite, de una cámara a la otra. Entonces, esa energía que tiene el resorte para empezar a oscilar, se la gasta en forma de energía de calor, digamos, tratando de que ese fluido que hay, que generalmente son aceites pesados, que pase de una cámara al otro, transforma en calor, digamos, esa energía, y en el menor tiempo posible vuelve a la posición de equilibrio, que es lo que se busca. Una buena suspensión no es la que una vez que agarramos el pozo del lomo del burro empieza a oscilar indeterminadamente. Esa es una mala suspensión. Una buena suspensión es la que vuelve a la posición de equilibrio lo antes posible. Bueno, y acá tenemos otra cosa. Acá tenemos a su vez el sistema de dirección, y acá tenemos a su vez, estos son los palieros, los semiejes, que les transmiten el movimiento de las ruedas. Esta barra estabilizadora, como la palabra lo dice, ¿para qué sirve? Supongamos en una curva con mucho peralte, es decir, que a aquel lado, supongamos, se le hace el peralte para que por la fuerza de inercia en una curva no trate de sacar el auto afuera de la ruta. Entonces, por eso pista de perfil se le da un ángulo. Entonces, supongamos que esta sea la parte interna de la curva y esta la parte externa. Esta parte va a estar más arriba. Vista de costado va a haber un ángulo de peralte. Entonces, ese ángulo de peralte, ¿qué va a ser? El peso del vehículo va a estar aplicado en el centro de gravedad del vehículo. Por la distancia a la rueda, esta va a tratar de hacer un momento al vuelco. Lo va a tratar de, mientras mayor el peralte, menos, por un lado, es mejor en el sentido que menos posibilidades que nos salgamos la curva para afuera, pero por otro lado,
tenemos la posibilidad que se dé vuelta el vehículo para este lado. Entonces, la barra estabilizadora justamente genera un momento antagónico que si se trata de, digamos, de volcar este para arriba y este para abajo, producir, digamos, el momento al vuelco, la barra estabilizadora produce un momento inverso que siempre trata de equilibrar. Por eso que tenemos esta barrita acá que se llama la barra estabilizadora, que la tienen todos los vehículos. El sistema de suspensión, el sistema de dirección y el sistema de transmisión. Todos estos sistemas, a veces los elementos no son siempre iguales, cada fábrica los diseña en función a sus criterios, pero todos estos elementos generalmente son comunes a hoy día, cualquier vehículo de tracción delantera, digamos. Bueno, ¿quedó claro esto? Esto es una aplicación directa de resorte. Tenemos habíamos visto las válvulas que están al lado, en un motor. En este caso tenemos un motor, tenemos la válvula de admisión y escape, y bueno, en el momento adecuado, a través de una leva, el árbol de leva presiona sobre la válvula, vence el resorte y entra el aire con combustible. Después se cierra la válvula, en otro instante se abre la de escape para que salgan los gases quemados y así sucesivamente. Eso, acuérdense, lo habíamos dicho, 3.000-4.000 vueltas veces en un minuto, o sea, prácticamente esa actividad la hace, no sé, 30-40 veces por segundo, es una barbaridad, ¿no? En el caso de las válvulas. Bueno, la clase que viene mañana arrancamos con otra cosa. ¿Alguna duda le quedó? De esto lo que vamos a hacer, si sigo yo, antes del parcial, cuando hacemos el repaso, les voy a desarrollar algún problema tipo que vamos a hacer en el repaso, y siguiendo todos los pasos y la fórmula y los conceptos que hemos visto, van a tener que hacer un problema similar al que hagamos el repaso, aplicando un poco todos estos conceptos y fórmulas que hemos visto en estas clases. ¿Está bien? Bien, profe. Profe, ¿tiene una fecha, bueno, no sé si lo dije la clase pasada, tiene una fecha tentativa del parcial? Mañana puede ser. No, Ah, no, todavía ni sé cómo voy a seguir, todavía no hemos arreglado, así Ah. que, no, de todas maneras, sí, te doy una fecha. Generalmente el segundo parcial lo estamos tomando la segunda, la tercera semana de septiembre. O sea, estamos a un mes más o menos. Semana más, semana menos, estamos a 3 o 4 semanas del parcial, para que estén bien distribuidos los tres, ¿no? Y nos estaría faltando 1 o 2 temas para que quede un buen segundo parcial. Así que vamos a ver. Por ahí a fines de septiembre también, no hay problema. ¿Está bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, nos vemos Profe, mañana entonces. Si no tienen ninguna pregunta que hacer, a mí me quedó una duda con un dato que no sé dónde sale. dale. ¿Cuál sería? La longitud de operación, ¿esa de dónde la sacamos? La longitud, bueno, buena pregunta. La longitud de operación es la longitud que tiene, a ver, voy a decir en el problema que vimos recién, porque depende. Vos Claro, sí, tenés- porque era 4,25, pero no sé de bueno, dónde sale. era dato del problema ese. Ya te lo muestro. Era el otro apunte, para un segundo. Por acá. De resortes de extensión, el problema. Por acá que empezaba. Un segundito, que lo ubique. El paso 8. Acá está. Acá está. Ya lo ampliamos y lo vemos. Este era el problema. Dice, se va a instalar un resorte helicoidal de extensión en un cerrojo de una máquina lavadora comercial grande. Cuando el cerrojo cierra, el resorte debe ejercer una fuerza, o sea, al estar más cerrado, una fuerza menor.
16,25 libras. La longitud, cuando está cerrado, longitud entre los puntos de fijación es de 3,50 pulgadas. Al abrir el cerrojo, lo estiramos al resorte, entonces está sometido a una fuerza mayor de 26,75 libras. Y para esa fuerza va a estar estirado una longitud de 4,25 pulgadas. Acá está. Ahí bien? está, ahí está. Sí, sí. O sea Listo. que en este caso es dato del problema. Pero en una vez en otro problema no lo tenés que calcular. Vos tenés la fuerza de operación y tenés algún otro dato. O, por ejemplo, calculás la deflexión F, chiquita, la deflexión o estiramiento para la posición para esa posición. Entonces de ahí calculás la fuerza, por ejemplo, o la longitud. Que están relacionados. Acordate que siempre los resortes, todos los resortes van a trabajar entre dos posiciones límite. En el caso de los resortes de compresión, entre un valor indicado más grande, sometido a una fuerza más chica, y cuando lo sometes a la fuerza de operación que es mayor, va a estar más comprimido, o sea, una longitud de operación más chica. En este caso al revés, la operación, la longitud indicada vendría a ser la primera es más chica y después cuando lo estiras al máximo, que es la de operación, la longitud de operación, va a ser más larga, al revés del resorte de compresión. Ah, ¿Está está bien? bien. Gracias. Bueno, no, cualquier cosita, si te quedan dudas, las vemos después y cuando hagamos el repaso, ahí vamos a ver otro problema tipo, donde, bueno, vamos a calcular varias cosas y lo vamos a hacer en clase y algo parecido lo voy a tomar en el parcial. Bueno, Bueno, nos vemos. chao, buenas noches a todos y todas. Nos vemos mañana. Buenas noches, profe. Chao.